Pues hola a todos amigos, ya estamos en un nuevo video, esta vez con nuestra mentoría gratuita 2024, módulo número 3. Vamos a estudiar el día de hoy mapeo para intradía, cómo podemos tomar operaciones intradía, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser los pasos a pasos para tomar posiciones intradía. Mucha gente me pregunta, Gustavo, ¿cómo analizo paso a paso? ¿Cómo sé dónde entrar, dónde salir? Mi operaciones intradía. ¿Quieres hacer intradía? Bueno, quédate en este video, aquí lo voy a enseñar todito. Primero, para mapeo intradía, tenemos como objetivo crear un mapa para poder trabajar en operaciones intradiarias de corto a mediano plazo, aprender a identificar nuestros fractales, zonas, estructura, puntos de interés, liquidez y formas de trabajo. Nuestros pasos van a ser pero muy sencillos. En H1 lo vamos a usar para la tendencia. Esto simplificando, acuérdense que ustedes deberían, esto es simplificar, no quiere decir que tenga que ser exactamente así, pero yo lo simplifico para que puedan tener un trading más sencillo. En M15 nuestro patrón de entrada y en M5 puedes refinar también un poco más, pero con M5 está bastante. Luego vamos a identificar lo que es tendencia, gráficos de H1, buscar la dirección inmediata, los fractales y a partir de ahí revisar y altos y bajos semanales y diarios. Gráficos de H1, vamos a buscar la dirección inmediata de los fractales y a partir de ahí revisar altos y bajos de las sesiones y además los bajos y altos diarios van a ser importantes. En M15 vas a buscar tu patrón de entrada, vas a buscar el fractal a trabajar, la zona de entrada a favor de la dirección encontrada previamente y también medir el tamaño de la zona. En M5 vas a buscar el patrón de cambio estructural y vas a entrar. Aquí tengo el ejemplo, igual como el ejemplo de scalping. Tendencia en H1, tenemos un fractal alcista aquí, identificamos eso, identificamos un retroceso, identificamos ¿qué? Identificamos este punto de acá como nuestro patrón de entrada, refinamos en M5 y buscamos nuestra entrada. Es pasos muy sencillitos que ustedes ahorita van a ver. Pero antes tenemos recomendaciones finales para la gente que quiera hacer intradía. Mejores horarios van a ser Nueva York y Londres, aperturas y cierres. Rango asiático, manipulación después del Open de Londres, también es bastante bueno. Estar atento a los horarios de apertura y cierre y además a las noticias que coinciden con estos horarios. Atento a las manipulaciones intradiarias. Conclusión, esperar su entrada, ejecutar rápido, sus targets de acuerdo a su fractalidad y sea preciso. Bueno chicos, en este caso vamos a empezar con nuestra temporalidad de H1 en donde vamos a identificar la estructura, la tendencia. Vamos a identificar también un poco el contexto y les voy a decir cómo ustedes podrían haber tenido una operación intradiaria. ¿Verdad? En este caso gráfico del euro dólar y vamos a ver una operación de hecho que es un análisis que yo mandé en vivo, ¿verdad? Antes de que sucediera, entonces vamos a trabajar en este caso este fractal. Supongamos que nosotros tuvimos una entrada el día martes en el horario de Londres, más o menos después de la apertura de Londres, el día martes. Tuvimos ese horario, ahí identificamos nuestra estructura. Fíjense que ahí tenemos un cambio ya estructural de este punto importante. Nomás necesitamos ese contexto. Este es el último fractal relevante. En este caso, este también es un bajo, un nuevo alto, último retroceso relevante y este es el fractal que vamos a estar trabajando. A partir de ahí también podemos identificar altos y bajos diarios también. Fíjense que este punto de acá es un alto diario. Identificamos también el bajo diario, en este caso para mapear un poquito mejor. Low diario, en este caso aquí yo siempre lo marco así de esta forma, de 1 puede ser, de 1, bajo diario, aunque a mí me gusta que esté un poquito más tenue para que no sea tan molesto. Aquí por ejemplo identificamos el high diario, que este era nuestro último high también ahí, y vamos a nuestra temporalidad que estamos en H1. ¿Ya? En H1 ya identificamos, oh Gustavo, ahí tienes un alto diario, tienes un bajo diario, también podías identificado los bajos y altos de Londres, aunque de Londres, de Asia, aunque aquí tampoco es tan importante hacerlo, ¿verdad? Pero siempre ayuda a tener mejores confluencias. A partir de ahí, Gustavo, que vamos a estar identificando, bueno, la toma de liquidez de este bajo diario era bastante importante. El bloque, el order block o la zona decisional, exactamente vamos a estar identificándola. ¿Qué hacemos también? Entonces poner nuestro Fibonacci que nos ayude a ver una zona de premium o de descuento. Bueno chicos, a partir de ahí tenemos nuestra zona de descuento, de premium, ya puesta ahí. Fíjense de todo este fractal, esto es lo que vamos a trabajar. Fíjense que nos sirve, cómo nos sirve esto para podernos centrar, enfocarnos en lo que quiero estar trabajando. Ya me olvido de todo lo que pasó acá. Sí puedo tener un contexto de lo que pasó últimamente, pero me olvido y me centro en lo que quiero trabajar.
estoy en mi temporalidad H1 identificando todo el contexto del precio. Fíjense que aquí cuando cierra el día lunes, cierra con este bajo y luego en la sesión asiática deja este último alto y aparte de que cierra este es el alto, en la sesión asiática, perdón, el bajo, en la sesión asiática retrocede un poco, ya estábamos en una zona de compras, ¿verdad, Gustavo? Pero no teníamos todavía la toma de liquidez de este último mínimo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a identificar un cambio estructural en toda esta área de aquí, pero ya la zona decisional ya la voy a estar refinando porque yo tengo todo como zona, todo como zona importante, toda esta área de aquí como zona importante yo tenía, ¿verdad? Pero ya me voy a estar pasándome temporalidad de 15 minutos para tener un poquito más del contexto, un poquito más de refine en la estructura y buscar mi segundo motivo. Fíjense que algo importante que podemos notar y que tú puedes decir es esto que está aquí. Pulso, retroceso, fallo de la estructura y nuevo alto. Ok, Gustavo, ¿cambia la estructura ahí o no cambia? Cambia, ¿verdad? Pero por el contexto en ese caso que llevábamos de que el precio dejó este bajo aquí, lo que sea, si tú te montaste en el, como les digo, en el origen del movimiento como tal, no tienes todavía la corrección de todo el ciclo, ¿verdad? Como yo les decía, el origen del movimiento como tal va a ser estas estructuras pequeñas, ¿verdad? Esto va a ser el origen. Esto es el origen del movimiento como tal. Es más de riesgo. Muchas veces el precio no se va a ir de ahí. Pero mejor confirmado es cuando tú ya tienes un impulso y el precio ya tiene la corrección aquí, no te hizo un nuevo mínimo o te tomó un poco de liquidez y se regresó, ahí tienes un mejor precio de entrada, ¿verdad? En este caso el precio regresa para el bajo diario y ahí es donde realmente se va. Entonces, es bien importante entender el contexto del mercado para que ustedes puedan tener entradas mejores. Entonces, el precio llega a un punto de interés, aparte si se fijan y mapeamos esta estructura, 15 minutos, aquí me rompe la alza, tenemos el retroceso, aquí me rompe de nuevo la alza, tenemos el retroceso aquí. Fíjense que este había sido el último punto importante que me rompe en este caso estas estructuras acá. Entonces aquí ya tenemos un poquito más refinado toda esta área que teníamos una área grande, la tenemos un poquito refinada porque acuérdense que esa es la zona. Pero igualmente este punto también está en la zona. Pero si tú tenías un stop loss no tan gran, no tan pequeño y te protegías por debajo, igual te hubiera podido funcionar. En dado caso, yo les doy ejemplos para que vean dónde pueden tomar entradas y para que vean que dónde ustedes deciden entrar a partir de crear su estrategia. En este caso, fíjense que ya ahí llevamos este low, mapeando la estructura de 15 minutos, low, high, tenemos este nuevo low, el precio si se fijan toma un poco de liquidez por aquí y me rompe las estructuras internas. De nuevo, esto es lo mismo que les decía por acá, esto es entrar en el origen del fractal, entrar en el origen del fractal. Pero no hay una corrección de ningún ciclo, simplemente estás entrando en el cambio de estructura de precio inmediato, ¿verdad? Pero ¿qué sucede acá? Sucede un cambio de estructura ahora sí en 15 minutos relevante. A partir de ahí yo tengo mi zona de trabajo. ¿Cuál es mi zona de trabajo? Va a ser todo mi fractal. Entonces aplico de nuevo la misma teoría de descuento y de premium, en este caso aquí de izquierda a derecha. Y fíjense que el precio se mete en una nueva zona de descuento. A partir de ahí que se mete en una zona de descuento, en ese retroceso me mitiga este bloque, que este bloque es el decisional, que es el último encargado de romper esas estructuras internas, ruptura interna también de este lado, ruptura externa también de este lado, de acá, de esta parte. Y a partir de ahí, simplemente al 50%, yo ya tengo una entrada, pero me voy a bajar a M5 para refinar un poquito más, para que vean más claro el contexto. Fíjense chicos cómo llamamos el contexto del precio, ¿verdad? Cómo estamos aquí refinando el contexto del precio. Fíjense que el precio lo que hace es retroceder, tomar liquidez de esto mínimo, que era un mínimo del día, también ese es el contexto, romper estructuras acá, forma todo este fractal. Aquí decíamos que habíamos podido tener entradas en estas pequeñas rupturas de estructura con más un poquito más de riesgo desde el origen del primer fractal, pero luego en este retroceso es donde podíamos habernos montado. Algo peculiar de esto es que, bueno, Gustavo, yo a veces necesito un poco más ahí, no sé si el precio va a llegar hasta por acá abajo, al extremo, va a seguir cayendo. Bueno, te puedes dar cuenta aquí, ya en tu temporalidad M5 donde estás refinando, low, high, nuevo higher high, nuevo low, falla en hacer estructura. Luego, ¿qué hace?
ruptura de estructura. Y te puedes montar en la ruptura de estructura o esperar un nuevo retroceso. Hay veces que el precio no retrocede tanto. Esto es lo malo de esperar tantísima confirmación, que a veces te deja el precio viendo. Entonces tienes que tener un balance con tu estrategia si vas a esperar tantas confirmaciones o vas a entrar un poquito más agresivo. En mi caso me gusta entrar un poquito más agresivo con stop loss grandes. Vamos a poner el ejemplo de Gustavo, que en una operación intradía, él le gusta entrar un poquito más agresivo, simplemente ya cuando el precio entró al 50% y se protege por debajo de ese mínimo. Son aproximadamente 19 pips que están bastante bien para el euro dólar y una entrada intradiaria. Gustavo, ¿ahora dónde salgo? Pues bueno, facilito. La última liquidez o el último punto de liquidez importante es ahí. Una operación intradiaria que más o menos, aquí lo podemos medir, desde la entrada hasta el final de la entrada duró más o menos 22 horas. Un día es una operación intradiaria que dura un poco. O te hubieras podido quedar en este último high, pero era demasiado poco para mí. O en este último alto también relevante. O simplemente tú dices, Gustavo, yo quiero un 1,5 o un 1,2 y se acabó. Las operaciones intradiarias lo que tienen también es que a veces se pueden dejar correr un poquito más. Por ejemplo, tú ya te vas a tu contexto de H1 y en tu contexto de H1 tú sabes que toda esta operación tiene potencial de llegar un poquito más arriba. En este caso aquí, ¿verdad? Tiene el potencial de llegar un poquito más arriba, la puedes dejar correr hasta acá, hasta este último punto o hasta acá, pero estas posiciones intradiarias ya se convierten en swing, ¿verdad? Entonces entender que yo quiero salir en el mismo día, no quiero estar esperando tanto, entonces simplemente me voy con un 1-2, un 1-1, el último punto de liquidez importante, el último high importante y se acabó, ¿verdad? Entonces, también puedo refinar un poquito más en temporalidades menores de M1, M5. Fíjense que también puedo refinar un poquito más. Por ejemplo, si nosotros refinamos ahí ese punto de interés, vamos a quitar eso, refinamos a lo mejor en nuestra temporalidad menor. Y ya, por ejemplo, tenía impulso, retroceso. Este era el último mínimo válido. Ya no me tendría que supuestamente el precio romper ahí. Pero ocupamos esperar que el precio retroceda un poco más, ¿verdad? Pero igual ahí tendríamos nuestra entrada y un poquito más de refine. Aquí ya tú vas a decidir qué quieres hacer. Si quieres refinar un poco más, a lo mejor equivocarte un poco más, o quieres entrar un poquito más agresivo y tener stop loss un poquito más grandes. Inclusive ahí el nuevo higher high, un 1-5, al último alto que rompió el precio, o a este alto inmediato, o te juegas un 1-2. Ya depende de lo que tú quieras hacer. Bueno, chicos, yo espero que se hayan entendido bastante bien. Si tienes alguna duda, te leo en los comentarios. Sígueme en Instagram, GustavoM.trader. Si quieres una asesoría personalizada, puedes escribirme por WhatsApp también o por Instagram, links en la descripción de este video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.